Radio 1350 AM, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Este sábado el presidente de la República nos informó a todos los ecuatorianos en su informe semanal de que los resultados netos por ventas y por ingresos del petróleo va a ser de cero. La fuente de ingresos, la exportación de crudo y residuo, sumarán 4.656 millones de dólares, la exportación de derivados 657, venta interna de derivados 3.793, ingresos por gas natural 70.8, es decir, los ingresos serán de 9.178.7. El uso de este ingreso será costos de empresas públicas 5.494. Costos de prestación de servicios 796 millones de dólares. Importación de derivados 2.888 millones. Total del uso del ingreso 9.178.7. Resultado neto cero. Parecería que por primera vez en la historia de la industria petrolera ecuatoriana vamos por producir, vender, negociar, etcétera, etcétera, por primera vez los resultados económicos serán de cero en la historia del Ecuador, por favor. Bueno, eso ya revela pues el milagro ecuatoriano, revela toda la falsa propaganda de este gobierno, de que tenemos un presidente que es el mejor de todos los de la historia del país, el segundo más popular en el planeta y cosas por el estilo, que se parecen más o menos a los 4 cañonazos que le pegaron a Abdón Calderón y que seguía vivo. Y seguía vivo, el presidente también sigue vivo, a pesar de toda la propaganda mentirosa, falsa, engañosa, con el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Y ni siquiera es necesario ver lo que el presidente y su gobierno presentan como cifras del presupuesto nacional. Basta con ver que el precio del petróleo presupuestado para el año 2016 es $35 y el costo de producción es $39.40. Allí está claro que estamos perdiendo $4.40 de acuerdo al presupuesto, y efectivamente eso es lo que se está perdiendo actualmente, porque el precio del petróleo West Texas Intermediate es aproximadamente $44, menos $9-10 de castigo a nuestros crudos, eso da $35-34 por barril. Ya, Carlos, pero acá lo importante y que no se dice todavía dentro del análisis es de que en otras ocasiones el Ecuador incluso tenía precios más bajos que los que actualmente se está percibiendo por la venta del petróleo, pero se hacía ganancia porque la contratación era totalmente diferente a la que actualmente rige en el país. Yo creo que esta es la parte fundamental que hay que hacer énfasis. Es la forma como que se tiene contratos con las empresas extranjeras lo que está produciendo el ingreso cero. Es que con esa contratación este gobierno incrementó nuestros costos de producción de $7.50 aproximadamente, el barril de petróleo, a $39.40. ¿Y por qué? Habría que preguntarle al presidente de la República y su gobierno por qué, en dónde está la zapada ahí, o por qué se beneficia a las empresas extranjeras de esa manera, cuando nosotros tenemos personal capacitado en el Ecuador, nacionales que tienen años de experiencia, graduados fuera del país y que trabajaron en Petroecuador y que exploraron y encontraron las reservas, y después de que encontraron las reservas, estas reservas se las dieron a empresas extranjeras para que ellos las exploten, cuando lo correcto es darle a las empresas extranjeras a que exploren en el país, gasten su dinero, su capital, pongan su capital de inversión de riesgo, y no que simplemente, antes, ¿no? Claro, y que no que simplemente vengan a explotar nuestro petróleo, que ya sabemos en qué cantidad está dentro, que sí tiene algo de riesgo, pero en ninguna manera tiene el riesgo comparativo con el riesgo de exploración. En exploración tú tienes que perforar unos 20 pozos y de los 21 tal vez te salga productivo. En eso está el capital de riesgo que es necesario atraer al país y que este gobierno no hizo. Lo que ha hecho es incrementar nuestro costo de producción, porque evidentemente las empresas extranjeras tienen costos de producción mucho más altos que los nuestros, empezando que a nuestros especialistas ecuatorianos dentro de Petroecuador no les pagan la misma cantidad que, por decir algo, Repsol o cualquier otra compañía que esté aquí en el país. Y Carlos, entonces el panorama para de alguna manera volver a obtener
algún ingreso por el petróleo, tendría que ser renegociar nuevamente los contratos, porque eso habría que hacerlo, porque el Ecuador no puede seguir sacando petróleo, recurso natural del territorio ecuatoriano para prácticamente regalarlo. Eso es elemental, ¿verdad? Yo creo que tú le puedes preguntar a cualquier estudiante de ingeniería qué es lo que tienes que hacer si es que tu costo de producción es mayor que el precio de venta. Entonces te van a decir, obviamente tienes que reducir los costos, y la única manera de reducir los costos es de la misma forma como ellos los incrementaron. Lo que sucede es que este gobierno obviamente está maniatado, porque cuando hicieron esos contratos, que no lo hubieras hecho tú en la empresa privada, no lo hubieras hecho si fuese de tu bolsillo. ¿Quién va a incrementar su costo de producción de $7.50, 39.40, a no ser que esté chiflado, rechiflado, o es que tiene algún interés personal? También el sábado pasado el presidente de la República ha atribuido a factores externos el problema de la actualidad económica que vive el país. Él no quiere reconocer incluso que vivamos en una crisis, pero sí es una crisis que se debe no solamente a factores externos, que pueden ser coyunturales, como es el tema de la caída del precio del petróleo o el fortalecimiento del dólar, pero también hay causas internas, como es una crisis estructural que todavía no ha logrado consolidarse, que genere empleo, que genere el desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, pero o sea, el presidente está tratando de excusarse de algo que no tiene razón, no hay excusa. Él ha estado 9 años prácticamente en el gobierno, manejando el Estado ecuatoriano, y en 9 años que él no se entera o que hay ciclos económicos, que el precio del petróleo no solamente que sube, sino que también baja. ¿Qué le pasa al presidente de la República? ¿Qué cree que los ciudadanos ecuatorianos somos tontos, que no entendemos, que nos puede engañar de esa manera? Es totalmente ridículo. Lo que él tiene que hacer es dar media vuelta e irse. Él tiene que renunciar. Él es un incompetente, incapaz. Eso está clarísimo. ¿Cómo es posible que él venga ahora a echarle la culpa a una crisis mundial y decir que no hay crisis en el país cuando estamos en recesión? Entraron 300.000 millones de dólares y él no tiene 1.000 millones de dólares para pagarle a Occidental. ¿Y por qué no tiene? Si entraron 100.000 barriles diarios de petróleo cuando tomaron los activos de Occidental, empezaron a ingresar al erario nacional 100.000 barriles de petróleo diarios. Esto a $100, imagínate, ¿cuánto es eso? Son 10 millones diarios. Mira, Gino, la producción que se exporta actualmente son 425.000 barriles diarios. A través de los años de este gobierno ha sido un poco menos, han sido 395.000 barriles entre crudo y fuel oil que se han exportado. Esto aproximadamente significan 11.000 millones de dólares anuales, 11.000 millones de dólares anuales. 100.000 barriles de petróleo significa aproximadamente un cuarto de nuestra exportación petrolera anual. Diaria, perdón, un cuarto. Entonces, esto significa que más de 2.500 millones de dólares han ingresado por concepto de exportación de los barriles de petróleo extraídos del campo 15 que era de Occidental. Y no tuvieron 1.000 millones de dólares en 9 años ahora, para guardar y poder pagar esta deuda. Pero el costo-beneficio de haber declarado la caducidad de la Occidental para el país, en términos generales del balance, es de beneficio. Son más de 25.000 millones de dólares que produjo esa decisión de declarar la caducidad versus 1.061 que nos va a costar. A ver, no son en primer lugar 1.061, sino que son 1.061 más los intereses desde el año 2006 y más los costos judiciales. Aproximadamente esto estará entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Hablemos de 2000. Segundo, en segundo lugar, si la OXI lo que hizo fue hacer una demanda por 3.700 millones de dólares, algo así, no es porque el perjuicio ha sido de 25.000 millones. Si es que el perjuicio hubiese sido el total de los barriles extraídos como tú contabilizas, entonces puedes estar seguro que la demanda hubiese sido superior a 25. Porque él no era el dueño del petróleo, el petróleo es de los ecuatorianos, pues. No era de Occidental. Pues. Así es, no son todos los barriles, no eran de Occidental, sí. Pero en todo caso, no solamente hay que contabilizar lo que cuesta
que hay que pagar a Occidental, sino todos los costos internos que hemos tenido, que no están siendo contabilizados. Son 9 años de litigio, y esos 9 años de litigio cuestan dinero en costos judiciales internos, o sea, del país, y también de todo el personal que se utiliza. El presidente está provocando una negociación directa con la Occidental para este pago. ¿Cómo lo ven? Los que conocen el tema. Gino, tú eres abogado, entre otras cosas, ¿verdad? Así que tú conoces que cuando ya se pierde un litigio después de 9 años, el espacio de negociación ya no existe. Aquí solamente es un lloriqueo del presidente de la República y su gobierno de ir a pedirle a Occidental, a ver, miren, no tengo plata, les propongo que me acepten esto. Es como cuando tienes una guerra y ya pierdes la guerra, entonces tú tiras tus banderas, si es que has perdido, tiras tus banderas y tus armas al suelo. No tienes nada más que hacer, ya te rendiste. Pero una proposición de pago me parece que es coherente, que no necesariamente significa lloriqueo, me parece que es una cuestión seria de proyectar un pago, y que eso lo hacemos inclusive las personas privadas. Siempre y cuando la otra parte, que es la ganadora, te acepte. Está en manos de Occidental. Es que no puede tampoco proponer ninguna que va a pedir embargo. Si el Ecuador tiene la decisión de pagar, reconoce la deuda, va a pagar. Es que tiene que reconocerlo, porque es que tiene que pagarle inmediatamente. Eso depende, yo no te puedo decir eso porque no he visto el laudo. Pero dentro de lo que dice, pero dentro de lo que conoces en materia de petróleos, ¿cuál es la mecánica, cuál es la dinámica para proceder al pago de estas indemnizaciones? Si no pagas te embargan, punto. Si no pagas, claro. Pero puedes proponer un plan de pagos o no. A ver, en el laudo tiene que indicarse claramente qué es lo que dictamina el juez. Debes tanto y tienes tanto tiempo para pagar, y es inmediato básicamente. Ahora, lo que está haciendo Ecuador es solicitando que se le acepte una forma de pago porque no tiene plata. Eso depende de Occidental si es que quiere aceptar o no. Ahora, pero un poco también como para darle sustento, el Ecuador en toda esta época de bonanza ha invertido, ha hecho obras. Muchos dicen, y el presidente lo decía el día sábado, que la mayoría de los críticos hablan de que se ha despilfarrado y se ha gastado. Y las inversiones no son gastos, son ahorros que el gobierno va a tener cuando comience, por ejemplo, decía, a producir las hidroeléctricas. Y eso va a significar ingresos para el país, o va a dejar de pagar subsidios, como en efecto ha tenido que hacerlos en otra época. A ver, las inversiones no son ahorro, empezando por ahí. Porque las inversiones que se hacen... no son gastos. Pues, a ver, las inversiones y gastos son diferentes. Gasto es gasto, gasto no tiene retorno. La inversión tiene un retorno, pero la inversión no es ahorro, porque tú puedes hacer inversión con préstamos. Pero por ejemplo, yo invierto con deuda. Yo gasto 3.000 en inversión de una hidroeléctrica que cuesta, por ejemplo, lo que decía el presidente, Coca-Cola Sinclair, lo que decía. Costó 3.000 millones de dólares, que lo que va a producir cuando entre en la generación significará que lo pague en 3 años. Eso es un ahorro, porque después el Ecuador va a ahorrar todo lo que tenía que gastar gastando lo que no produce esa hidroeléctrica. Eso decía el presidente. No hay que confundir los términos. Yo escribí a propósito de eso un artículo que se llama "Señor banquero, deme un préstamo que quiero ahorrar". O sea, si es que tú haces inversiones con deuda, no puede ser ahorro. ¿Cuál es el ahorro ahí? Tienes deuda. Que no hay que confundir los términos, porque entonces si es que las inversiones son ahorros y lo estás haciendo con deuda, de repente ya no tenemos deuda, lo que tenemos es ahorro. Es imposible. Pero el retorno de la inversión sí te permite pagar la deuda, pues. Cuando pagues la deuda, y siempre y cuando logres unos flujos de caja positivos, que significa que tú ganes más que los que has invertido, que no siempre en una inversión está asegurada. Si es que haces menos flujos de caja, entonces no tienes nunca una ganancia. Así que el término es totalmente equivocado y disparatado. Es que lo que pasa es que no hay que equivocarse, que el gobierno no actúa con ánimo de lucro ni para sacar utilidad, sino para servir. Y este servicio se genera en inversiones para la gente. Bueno, en todo caso, para no estar con la semántica de la terminología que el presidente utiliza para confundir a los ciudadanos que no conocen de la materia, te recuerdo, yo soy especialista en inversiones, el presidente no lo es. Entonces, además tengo años de experiencia, 12 años de experiencia exclusivamente en inversiones en bolsa. Las inversiones que se han hecho durante este gobierno. Esto que acabas de decir, que tú tienes experiencia en bolsa,
¿Cuál es el pronóstico que tú tienes del precio del petróleo para el mediano plazo? Hablemos en 2016. ¿Va a mantenerse? ¿Va a subir? Bueno, el pronóstico que yo lo he mantenido desde el año 2012 es de que un precio promedio del West Texas Intermediate debe ser alrededor de $50 por barril. Eso yo lo he seguido manteniendo, pero en el corto plazo es conservador, entonces, establecer el precio en el presupuesto. No, porque estoy diciendo en términos promedio y no estoy diciendo necesariamente que eso va a suceder en el año 2016, sino que he estado diciendo desde el año 2012 que eso va más o menos en balance lo que el precio en el que debería estar el petróleo. Ahora, tú sabes que eso fluctúa y hay muchos factores en el intermedio que puede cambiar eso. Sin embargo, en el corto plazo, como estamos en el momento actual, que está alrededor de $44, $45 por barril y que así se ha mantenido por algunas semanas, esa curva sigue en descenso, sigue hacia abajo y se está dirigiendo hacia $30 por barril, y me refiero al West Texas Intermediate. Esto significaría que el crudo ecuatoriano estaría cerca de $20 por barril en el corto plazo, y estoy hablando de diciembre, enero. ¿Y eso significa que entonces mejor sería ya no producir, dejar el petróleo ahí para mejores épocas, o no? Bueno, como están dadas las cosas ahorita. Eso hacen algunas empresas privadas. Sin embargo, corre eso un riesgo de que tal vez el precio incremente. El mantenimiento de los pozos cuesta también, y hay que tenerlos. Yo creo que la salida, en lugar de cerrar los pozos, como estás indicando, sería la renegociación de los contratos petroleros. Esa es la opción. Sí, pero yo lamentablemente creo que el presidente de la República y su gobierno no pueden hacerlo, porque ellos están tremendamente comprometidos con ese tipo de contratación. Para que se pueda hacer esa revisión de los contratos petroleros se necesita una nueva administración. Vamos a un aviso publicitario. Desde Europa para el Ecuador, en exclusiva para Teleradio 1350 AM Euronews.